Parte que les voy a contar lo podríamos llamar una iluminación de mi conciencia, porque reviví toda mi vida desde la infancia hasta esa edad de 47 años que tenía esa noche. Al principio yo pensé que estaba alucinando porque estaba seguro que tenía fiebre por las picaduras de todos esos animales que me habían picado por 15 días y estaba seguro que estaba viendo cosas. Luego pensé que me estaba enloqueciendo, después que me estaba muriendo y luego dejé ya de pensar porque esta experiencia era mucho más grande que yo. Lo que sucede es que estando en ese estado de desesperación, sentenciado a muerte sin esperanza de salir de ese secuestro, comencé a verme a los 3 años de edad en el patio interior de la casa donde yo nací en mi pueblo. Estaba en un triciclo con un palo en la mano, paseándome por los jardines, golpeando las plantas y dañando las flores. Y escuchaba una empleada que me decía que no lo hiciera. Y al mismo tiempo estaba perfectamente despierto y consciente en esa cueva, viviendo esas dos realidades paralelamente. ¿Se podrán imaginar ustedes algo más extraño que eso? Yo entré en un estado de pánico increíble y el primer instinto fue salir corriendo de la cueva. Pero yo sabía que si hacía eso, los guerrilleros me matarían pensando que me voy a escapar. Entonces no me podía mover y continué reviviendo mi vida. Cuando estaba reviviendo mi edad de 11, 12, 13, 14 años, comencé a vivir un dolor increíblemente profundo, pero no era un dolor físico, era un dolor espiritual, era el dolor de mis pecados. Y como yo les conté al principio, yo era un hombre que no creía en el pecado, pero ahí estaba yo sintiendo el dolor de todas las cosas malas que yo estaba haciendo a esas edades. Y entre más edad, más se complicaba mi vida en el pecado. Y no solamente estaba viendo o reviviendo las cosas malas que hice, también las cosas buenas. Pero las cosas buenas pasaban sin dolor y las cosas malas se detenían como si nunca fueran a pasar. Y yo tenía que sufrirlas una por una, no había nada que pudiera hacer. Yo creo que yo reviví toda mi vida. Como les conté, tenía 47 años. Durante esta primera experiencia, que la llamaría una iluminación de mi conciencia, tenía extrañamente como un equilibrio por el hecho de que estaba despierto y consciente en esa cueva. Eso me daba como un pie en la realidad. Pero ahora, de repente, eso se desaparece. Ya no estoy consciente en la cueva, sino que quedo completamente del lado sobrenatural y aparezco boca abajo contra la hierba en lo que termina siendo una montaña altísima y aparezco en un estado increíblemente perfecto de silencio, un silencio que yo nunca había experimentado en mi vida, ni me lo había soñado. Era un estado perfecto de gozo, de paz, de libertad, pero libertad no solamente de la guerrilla, sino libertad de este mundo, finalmente libre. Y de pronto comencé a descubrir muy lejos en la distancia, al frente mío, comencé a descubrir otra montaña mucho más alta, y sobre esa montaña se aparece la ciudad más extraordinariamente preciosa de luz. Y a pesar de la distancia tan enorme, yo podía ver la ciudad por dentro y por fuera. Por mucho que yo he tratado de explicar o de poner en palabras lo que yo viví de esa ciudad, nunca he podido, porque lo mejor que les pudiera explicar sería decirles que está años luz adelante de nuestro entendimiento. Sin embargo, durante toda mi experiencia mística, yo estaba en un estado perfecto de entendimiento, todo lo entendía. El conocimiento que tenía era profundísimo. Yo sabía de que mi alma tenía que haber llegado a esa ciudad de luz,
pero no había alcanzado. Y en ese momento, cuando yo me doy cuenta de esto, comienzo a escuchar la voz del Señor que me habla, la voz de Dios, su voz tan inmensa, que parecía venir de todo el universo entero, como si saliera de adentro de mí. Y era una voz llena de amor, de compasión, de misericordia, una voz que solo me quería fundir en ese amor. Y yo no la resistía, me quemaba, solo quería que se callara, que no me hablara, y me desesperaba, y lo rechacé. Cuando yo rechacé la voz del Señor, me di cuenta de algo muy difícil. Toda mi vida que yo viví lejos de Dios, yo estuve convencido que era buenísima persona, porque yo pertenecía a muchísimas instituciones de caridad. Todos los años con mis colegas actores y músicos y gente de la industria ahí en Los Ángeles, recolectábamos muchísimo dinero para los pobres y siempre ayudaba a la gente que me pedía ayuda. Eso me hacía creer que yo era bueno, pero al mismo tiempo vivía en una vida decadente y de pecado terrible. Y durante mi iluminación de conciencia me había dado cuenta que yo nunca había amado a nadie. Yo era la persona más egocéntrica que ustedes se pueden imaginar. Había creado un reino en el cual yo gobernaba y el resto de la humanidad eran mis servidores. Y cuando yo encontré ese amor de Dios que me habló, no lo resistí, porque no tenía ni una gota de ese amor en mí y me quemaba. Hay muchas personas que tienen mucha dificultad creyendo o entendiendo cómo es posible que Dios rechace un alma y se vaya al abismo eterno. Pues no es que Dios rechace un alma, es que el alma rechaza a Dios, porque creció sin amor, sin el amor de Dios, y por lo tanto no resiste a Dios. Es tan sencillo como eso. Ustedes les puedo poner un ejemplo muy humano, pero es paralelo. Ustedes lo pueden aumentar en años luz, pero es igual. Un niño, cuando todavía no ha salido totalmente de su estado de inocencia, pero ya comienza a hacer cosas malas, cuando comete algo bien malo, tiene una dificultad enorme de encontrarse con los ojos de su papá o de su mamá, de la autoridad que tiene inmediata. Mucha dificultad. Quisiera morirse, quisiera que la tierra se lo tragara por lo que hizo. Eso es un ejemplo pequeñito de lo que es un alma en presencia de Dios, que ha hecho todo el mal posible, que ha estado separado de Dios toda la vida y se encuentra con la verdad. Pues yo rechacé al Señor, Él se silenció y todo se desapareció. Porque descubro también algo muy radical. No existen sino dos territorios: el territorio de la luz y el territorio de las tinieblas. Podríamos llamarlo el bien y el mal, el pecado y la gracia, Dios y Satanás, como lo quieran llamar. No hay nada en la mitad, no hay una zona gris, eso no existe. Usted o le pertenece a Dios o le pertenece al diablo. Por eso, cuando a usted le digan, Él es medio bueno, tengan la seguridad de que es malo. Ahí no hay de dónde sacarle cosas buenas al que es medio bueno. Por eso, cuando yo lo rechazo a Él, todo se desaparece, yo quedo en las tinieblas completas y yo sé dónde estoy, pero no quiero enfrentarme a eso, porque por 33 años yo negué que el infierno existía y yo sabía en ese momento que estaba flotando encima del infierno. Y esta noche, en presencia de todos ustedes, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo testifico con mi vida de que el infierno existe, no porque yo lo haya leído en un libro, porque cuando yo era un muchacho joven, me lo enseñaron en el catecismo de la iglesia y me burlé, no porque me lo hayan revelado ningún ser humano, porque cuando a mí me contaron de la existencia del infierno en el colegio, en mi familia, en la iglesia, también me burlé por toda mi vida. Pero esta noche yo ya no me estoy burlando y les va a sonar muy extraño lo que les voy a decir, pero es la verdad. Yo conozco el infierno porque yo he estado ahí.
¿Por qué razón?